La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB, Xtrade Broker. Por favor, confirmarme que estáis escuchando el audio correctamente y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problemas. Vale, me confirmáis que todo bien. Espero que el audio se esté escuchando mejor que en el FiboGap, que al parecer hemos tenido algún problema. Muy buenos días a todos. Isabel, Abelardo, Antonio, Gerardo, Jorge, Juan, Iván, Mercedes, José, Rosa, Cristina, Ramón. Bueno, muy buenos días a todos. Le damos comienzo a esta sesión de hoy, lunes 7 de diciembre, día, pues bueno, semifestivo. Aquí en España, en algunas comunidades, como bien sabéis, se trabaja, en otras comunidades, como bien sabéis, no se trabaja. Y de hecho, esto lo estamos viendo porque estamos viendo bastantes más asistentes tanto en el FiboGap como en el Morning Meeting. Así que veo que algunos de vosotros estáis aprovechando pues este día festivo para poder pues, bueno, conectaros a los seminarios que posiblemente habitualmente no podéis participar. Seminario de hoy, Morning Meeting. Vamos a comenzar pues, con lo habitual. ¿Qué ocurrió en la última sesión? ¿Qué ocurrió el viernes pasado? Y vimos un rebote muy importante en el mercado norteamericano, como podemos observar. Rebotes, pero vamos a ponerlo en diario. Y rebote también algo menos importante en el mercado europeo hasta las 5:30. Vimos como, por ejemplo, el IBEX no fue capaz de siquiera de irse al terreno positivo, mientras que aquellos que cotizaron hasta las 10, como puede ser el DAX alemán, sí que terminaron recuperando bastante. ¿De acuerdo a qué se debió? Pues bueno, pues a que Mario Draghi volvió a intervenir el viernes pasado y posiblemente dijo, bueno, a ver si echo una mano después del fiasco del jueves pasado, que ha provocado caídas importantes, a ver si el viernes echa una mano y ayuda a levantar. Sin embargo, eso no cambia el escenario, ¿de acuerdo? Desde luego, las caídas del jueves fueron muy fuertes, fueron muy duras, pues en gráficos de una hora, en fin, ya de menos plazo todavía más, en niveles de sobreventa muy extremos. Y posiblemente lo que veamos sea una vuelta de nuevo a esa zona de mínimos. Posiblemente esta semana volvamos a fluctuar entre la parte alta, que puede ser, en el caso del DAX, bien los 920 puntos, ¿de acuerdo? Un poquito por encima de los máximos que hemos llegado a hacer hoy, que incluso podían extenderse a los niveles de los 11.000 puntos, si queremos, incluso por coger además un número redondo y por poder alargar un poquito ese rango entre los, pues bueno, insisto, los 11.000 puntos y los 10.700 puntos, ¿de acuerdo? Podríamos estar esta semana fluctuando en este rango, ¿vale? Con ventas en la zona de aquí, con compras en la zona de aquí, de 750, 700 puntos, ¿de acuerdo? ¿Esperando a qué? Esperando a que la semana que viene, por un lado, tengamos el miércoles a la Reserva Federal que suba los tipos, que además se lo haga señalando que las siguientes subidas van a ser muy lentas, se van a realizar a lo largo de 2016 y con incluso menos subidas de las habituales y con menor escenario, ¿de acuerdo? Es decir, con un escenario bastante dovish, lo cual puede ayudar a las bolsas a subir. Y adicionalmente tendremos el viernes, la noche del jueves al viernes, en la madrugada del jueves al viernes, política monetaria también en Japón. Veremos esas declaraciones del Banco de Japón, pues bueno, donde incluso podemos ver medidas adicionales a pesar de que ahora mismo no se espera. Ahora mismo no deberíamos esperar medidas adicionales, salvo por las consecuencias de la reunión del petróleo de este viernes pasado. Sin embargo, insisto, no deberíamos esperar medidas adicionales en el caso de Japón, ¿de acuerdo? Posiblemente se espere y se guarde la munición para principio de 2016, ¿vale? En cuanto, ¿qué más os iba a comentar? Sí, en cuanto a la reunión de la OPEC, la reunión del viernes pasado, pues vemos, hemos visto que ha sido un fiasco para los propios países exportadores, ¿de acuerdo? No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y no solo eso, sino que además ha dado la sensación de que se ha roto la baraja. La sensación que se da es de que esto ya pasa a ser la ley de la selva, donde cada uno va a hacer y va a deshacer a su antojo, a su libre albedrío. Lo cual, pues bueno, pues para el petróleo, en mi opinión, ha recogido con caídas demasiado tibias. Es decir, realmente para las consecuencias futuras de esta reunión, yo creo que las caídas deberían ser bastante mayores, se debería incluso perder los mínimos que marcamos en agosto.
A pesar, eso sí, de que el mercado, como veis, ya descontaba que no había acuerdo. ¿De acuerdo? El mercado ya estuvo durante el último mes descontando que no iba a haber acuerdo, pero yo insisto, creo que la reunión ha sido incluso peor de lo que ahora mismo nos pueda marcar el precio del petróleo. Así que yo tendría algo de cuidado porque yo desde luego creo que podemos volver a niveles, pues en el Texas llegar de nuevo a los 37. E incluso perderlos con relativa fuerza y visitar niveles relativamente fáciles de 35, ¿de acuerdo? Eso supondría en torno a un 10% de caída adicional, que yo creo que es algo que insisto que podríamos ver, porque a mí es que todas las declaraciones que han salido de la reunión, es que no hay una sola declaración positiva. Es que son todas las declaraciones de todos los países, todas negativas. Por lo tanto, creo que podrían extenderse por allí las caídas. Estamos viendo hoy, de hecho, en el mercado español, cómo sube IAG, cómo cae Repsol, en fin, las consecuencias directas, las consecuencias claras sobre esos posibles movimientos, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería un poquito el plano macro. Esta semana tendremos, a falta de referencias importantes, tendremos a la reunión del Banco de Inglaterra, donde tampoco se espera ningún tipo de novedad. El mercado, pues bueno, puede tener algo de volatilidad, sobre todo con la libra, pero no deberíamos ver ningún tipo de movimiento duro o de movimiento extremo, porque no se espera que cambie ni siquiera ese porcentaje de los votos, ¿vale? Y mucho menos después de la reunión de la OPEC, que insisto, puede por lo menos mantener el petróleo en los niveles tan bajos como ahora durante unos cuantos meses más. Si no bajarlos un poco más, al menos sí mantenerlos bajos durante un tiempo. ¿De acuerdo? Tendremos en la madrugada de hoy a mañana, tendremos, como veis, importantes los datos de la balanza comercial de China, importantes los datos de importaciones y de exportaciones, ¿de acuerdo? Muy importantes estos datos. Datos de PIB en Japón que nos podrán adelantar, pues eso, pues alguna pista si continúa la recesión, si se extiende esa recesión, de las declaraciones de la próxima semana, y a partir de ahí ya, pues como veis, datos relativamente secundarios. El PIB de la eurozona, donde no se esperan ningún tipo de cambio relevante, y datos de producción industrial, especialmente pues los de Reino Unido. Como veis, mañana también, día tranquilo. Por eso os digo que una semana sin apenas referencias, donde lo más relevante va a ser la reunión del Banco de Inglaterra y de la cual no se espera prácticamente nada, posiblemente veamos ese movimiento consolidativo en las bolsas. ¿De acuerdo? Veamos que después de la subida que hemos tenido, volvamos a visitar esa zona de mínimos y que fluctuemos en el rango. ¿De acuerdo? Yo es lo que espero durante esta semana para las bolsas, incluso principio de la próxima semana. Para analizar ahora ya con un poquito más de detalle los distintos índices, nos vamos primero en el caso del DAX. De momento hoy figura de indecisión, como habéis visto en el gráfico diario, no se decanta por absolutamente nada, vela tranquila, vela de esperar movimientos, y donde pues realmente ahora podría pasar absolutamente de todo. Podríamos irnos a esa zona de los 970 puntos, ¿de acuerdo? Podríamos irnos tranquilamente hasta aquí arriba, o de nuevo podríamos volver a la zona de 813 y llegar a perder ese nivel de 813. Para el corto plazo, como veis, es importante 813, ¿vale? Fijaros aquí dos picos, aquí otro pico. Hoy ha hecho suelo en este nivel, por lo tanto, podemos trabajar nuestra operativa con la pérdida de los 813 puntos, una posición corta buscando el 720, 750, ¿vale? Aquí ya cada uno, dependiendo de su nivel de riesgo, lo que quiera apurar o no. Pero fijaros cómo este escenario lo podemos trabajar. Mientras estemos por encima de 813, podemos irnos a visitar esa zona de 970 a 11.000 puntos. ¿De acuerdo? Este objetivo de por aquí arriba. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo pues estamos en esa zona intermedia, donde dices, bueno, pues es que tengo nada menos que 60 puntos al menos por debajo para poder ganar pues en torno a 100 puntos. Igual no me convence mucho, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya dependerá de cada uno de vosotros. Nos pregunta Rafael si está completando un doble suelo. Es posible, ¿vale? Es decir, es posible que el DAX esté formando aquí un doble suelo,
¿de acuerdo? Además, algún compañero en la sala lo ha dicho hoy por la mañana, que podamos tener aquí un doble suelo que de hecho se habría activado y cuya proyección sería, vale, pues más o menos esta, estamos hablando de unos 200 puntos, ¿de acuerdo? Pues fijaros si a esa zona de los 11.000 puntos, ¿vale? Fijaros que sería esos niveles de los 11.000 puntos, 11.005 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, ese sería ese objetivo alcista, lo dicho, lo que os hemos comentado antes, que es completamente factible, ¿de acuerdo? El problema es que ahora mismo pues el DAX está pues en esa zona intermedia, que quizá lo podemos trabajar con una orden limitada, una orden condicionada, pues en la zona mejor de los 900. Es decir, mira, me cojo estos 50, 60, 70 puntos, ¿de acuerdo? Del 900 en adelante, pero me espero precisamente a eso, me espero a alejar los riesgos de perder el 813, ya que pues bueno, pues tengamos una señal, una nueva señal más evidente todavía de ese doble suelo en el DAX, ¿de acuerdo? Que es un escenario que, como veis, se puede cumplir, ¿vale? Lo que pasa, insisto, que es eso, que el mercado puede fluctuar entre los 11.000 y los 10.700 puntos, en esos 300 puntitos es donde nos podríamos mover durante esta semana, ¿vale? Así que en esa lateralidad lo mejor es trabajar el rango, ventas en esta zona, compras en esta zona y, hombre, desde luego, para aquellos más agresivos sí que podéis buscar ese escenario de supero el 900, me voy a por el 970, o pierdo el 810, me voy a por el 710, ¿de acuerdo? Es decir, buscar esos 50 a 100 puntos de cada subrango, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es una estrategia que suele ir bastante bien. Dentro de un rango lateral marcamos unos subrangos dentro de los cuales, pues bueno, pues el precio llega con más o menos frecuencia, ¿vale? Es decir, quizás en 700 solamente hace un apoyo, pero bueno, quizás superar este nivel lo hace 2 o 3 veces y me puede dar más oportunidades, ¿vale? Eso con el caso del DAX. Con el caso del mercado americano, que comentábamos, pues bueno, muy buena la sesión del viernes, magnífica la sesión del viernes, apoyo también en las medias, pero de nuevo vemos que se atasca en la zona de 95, ¿vale? Vimos ese rechazo en la zona de 105 y bueno, yo insisto, yo lo que creo es que podemos volver a los niveles de 60, ¿vale? 60, incluso niveles de 2033, que eso es apenas un 2,5%, son 50 puntos, o sea, es que realmente no es nada, es un 2%, poquito más de un 2%, que en una semana o en semana y media se puede perder sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para verlo más en el corto plazo, pues vemos ese gran rango lateral, vemos que ahora mismo, pues bueno, se está recuperando el mercado americano, pero como en 95 le puede entrar de nuevo el miedo, así que las posiciones largas, yo creo que en 95 podrían empezar a deshacer esas posiciones o aquellos más agresivos que sí que se conformen con ganarle 5 o 10 puntitos, tomarlas y esperar esa superación de 95 para incrementarlas hasta la zona de 105. ¿Vale? Ya sabéis, el nivel de 105, de 100, 105 es algo ya complicado. Para el SP le está costando muchísimo situarse por encima. En esos niveles, posiciones de ventas, de nuevo buscando el apoyo bien en 75 o bien en 60 como primera instancia. Y a partir de aquí, pues bueno, pues ya podemos trabajarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el mercado americano, de todas formas, hasta las 3:30, no cogerá mucha fuerza, el mercado más tranquilo. Aquellos que quieran menos volatilidad pueden refugiarse en el mercado norteamericano, que como hemos visto estos días, pues bueno, pues a la hora de caer ha caído bastante menos. Sin embargo, pues ha recuperado, evidentemente no ha recuperado tantos puntos como el europeo, pero fijaros, pues bueno, pues que se mantiene ahí, muy cerquita de la importante zona de resistencia, mientras que el DAX, por ejemplo, no se mantiene tan cerca de esa zona de resistencia, ¿vale? Mientras el DAX ha caído bastante más, con bastante más crudeza, ¿de acuerdo? Y por último, el IBEX 35, el selectivo español, vemos ese apoyo en los 10.060, vimos el apoyo el viernes pasado en la zona de 950, muy importante ese apoyo, desde allí ha salido con bastante fuerza, que puede llegar incluso a los 240, ese sería nuestro objetivo, entre comillas, ahora mismo máximo para IBEX 35, ¿de acuerdo? En 240, 100 puntitos más, podríamos deshacer esas posiciones que además, como veis, encaja con los 100 puntitos de DAX y con esos, pues bueno, pues 10 puntitos en el caso del SP, 10-12 puntitos de SP, ¿de acuerdo? Subiendo menos el mercado americano, pero sí manteniendo ese potencial alcista. Desde allí, yo creo que desde allí, desde estas zonas de resistencia en el DAX, en el SP, en el IBEX, tenemos de nuevo que volver a caer. O sea, yo creo que desde allí volveríamos a visitar niveles de los 10.000 puntos, a mantener ese rango de lateralidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a aprovechar al menos ese rango, esa operativa
de más corto plazo que nos permite además con unos niveles de stop y de take profit muy bien señalados, muy claros, y vamos a aprovecharlos para poner esas órdenes pendientes y condicionadas y poder sacar partido de ellas, ¿de acuerdo? Por mi parte, en principio, salvo que, a ver, me preguntas, Josep, stops en DAX e IBEX, ¿cuáles serían? Pues bueno, depende mucho de la operativa, ¿vale? Si es una operativa a largo plazo, desde luego los mínimos del viernes pasado, por debajo de 950, mejor no estar largos en el IBEX, ¿vale? Si es para una operativa de corto plazo, como vemos aquí, la zona de los 10.068, ¿vale? Fijaros que aguanta bien, es decir, ha sido el mínimo del viernes, el mínimo de esta hora, de 9 a 10, ¿de acuerdo? Y como he perdido el 10.060, pues lo más fácil es volver a visitar el 9.950, ¿de acuerdo? Habría 100 puntos de caída, ¿vale? Yo creo que sería el stop loss para una posición larga, el mínimo de la jornada de hoy, ¿de acuerdo? En el caso del IBEX. Y en el caso del DAX, vamos a verlo porque aquí la situación ya era un poquito más complicada en el corto plazo, porque está que rompo, que no rompo, ¿vale? Ese nivel de 900. Entonces, alguien bastante agresivo, claro, aguantar un stop hasta el 813 puede decir, es que son muchísimos puntos, no lo aguanto, por lo tanto, tendríamos que irnos incluso a un gráfico más pequeñito, ¿vale? Pero que en este gráfico, pues fijaros que en todo caso sería pues estos 20 puntos, ¿de acuerdo? La por debajo de 79, fijaros que aquí fue zona de máximos, ¿vale? Y ahí sería esa protección por debajo de 879 para las posiciones largas que se tomen ya. Para decir, bueno, 20 puntos, si perdemos el 79 es que posiblemente vayamos de nuevo a consolidar a estos niveles de aquí, es decir, que se extiendan las caídas 40, 50, 60 puntitos más. Por lo tanto, pues bueno, pues ahí ya insisto, Josep, depende de vuestro perfil, hay quien perder 60, 100 o 300 puntos, pues no le importa, porque está haciendo una operativa buscando 2.000 puntos, buscando 1.500 puntos. Quien esté buscando 50 puntos, desde luego, en ningún caso debe dejar correr 300 puntos de pérdida, ¿vale? Así que por allí, ya os digo, en el caso del DAX, para esas posiciones largas, el stop, pues se podría poner por allí, por debajo de la zona de 80, y para posiciones cortas, primero habría que esperar a que llegáramos a los 700 o a que perdiéramos los 813 para entrar cortos, en mi opinión. Es decir, yo ahora mismo entrar corto a mercado no veo argumentos para entrar corto a mercado, salvo que, pues bueno, pues estemos convencidos que nos vamos a ir a 700 y me dé igual que me pueda subir a los 11.000 puntos, ¿vale? Nada más, por mi parte os dejo ahora con Carlos Fernández, ¿de acuerdo? Pues para que podáis analizar pues lo que queráis, boom, oro, eurodólar, en fin, distintos activos, ¿de acuerdo? Que también han tenido bastante movimiento durante estos días, ¿vale? Pues les echéis un vistazo, el boom, el bono alemán, pues bueno, pues todo el rollover, perdido todo el hueco de todo el rollover, el oro tuvo el viernes un subidón muy importante, es decir, hemos tenido, bueno, y el eurodólar continúa la caída hasta los 810, desde donde debería al menos aguantar, y veremos si continúan o no las subidas, ¿vale? De todas formas, insisto, Carlos os analizará bastante mejor ahora mismo estos activos. Un saludo para todos, nos vemos en un poco más en una horita y media en el seminario IBEX, 35 minutos, así que espero que tengáis todos una muy buena mañana y mucha suerte en todas vuestras operativas. Hola, buenos días a todos.
soy Carlos Fernández. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting. Vamos a empezar con el repaso al Eurostoxx para ver, pues bueno, escenario que tenemos ahora mismo dentro de la renta variable. Fijaros cómo en el Eurostoxx por el momento aguantan los soportes. El viernes no tuvimos, perdón, estamos en el IBEX, aquí. Fijaros cómo realmente no se ha perdido ningún soporte relevante. Vemos cómo hemos apoyado justo en anterior zona de resistencia, actuando ahora muy bien como soporte, y el viernes pues exactamente más de lo mismo, apoyándose justamente ahí y desde aquí empezando otra vez las subidas. ¿Qué podemos esperar para el día de hoy? Bueno, pues yo creo que lo normal sería ir recuperando parte de este terreno. Generalmente estas caídas tan fuertes a la larga no son sostenibles y por lo tanto si empezamos a tener cierres por encima de estas zonas, yo creo que podemos recuperar el terreno prácticamente inmediatamente, ¿vale? Zona clave, pues desde mi punto de vista, la zona que tenemos ahora mismo en torno a los 3.370 puntos. Si rompemos esta zona, fijaros que era anterior zona de soporte durante bastante tiempo, ahora ha perdido, está frenando al precio. Yo creo que si rompemos estos niveles nos va a dar una operativa de largos muy clara. Objetivo, pues bueno, prácticamente la zona de los 3.415 puntos, con lo cual el objetivo de hoy, pues personalmente no veo cortos. Fijaros que la vela que nos está dejando no invita a pensar en posiciones bajistas. Y por lo tanto, lo que haría sería por encima de máximos abrir posiciones largas hasta esta zona de 3.415 aproximadamente. Por el momento yo creo que es lo más probable y empezar a recuperar pues, bueno, parte de todo el terreno perdido durante la sesión del jueves. En el CAC, pues prácticamente más de lo mismo. Fijaros que volvemos a cerrar por encima de la zona de control, que es esta línea roja que tenemos aquí en pantalla, y todo lo que sean cierres por encima de esta zona, lo normal es que termine por irse arriba y recuperar lo mismo. Objetivo en el CAC, pues yo creo que esta zona de los 4.830 puntos aproximadamente, tiramos desde aquí. Y yo creo que este es el nivel clave al que nos vamos a ir, con lo cual posiciones largas y ya digo, objetivo esta zona si no hay mucha novedad. En el MIB italiano pues más de lo mismo y pues fijaros que no perdemos soportes, tenemos toda esta zona actuando como parada en las caídas y por lo tanto pues bueno, no cerrando por debajo de estos niveles, yo creo que más de lo mismo y lo normal sería irnos a esta parte alta, zona de los 22.500 puntos, con lo cual caídas muy fuertes en la mayoría de los índices la semana pasada, pero realmente analizando el escenario no se ha roto nada, es decir, el Eurostoxx aguantando en soporte, el CAC también, FTSE volviendo a cerrar por encima de esta zona, que para mí es la clave del medio plazo, y por lo tanto, pues bueno, lo normal es que desde aquí comencemos a recuperar terreno. Estrategia para el día de hoy, si rompemos máximos en la mayoría de índices, en cualquiera empezar a abrir posiciones alcistas. Si queréis darle un poquito de filtro por ajustar la entrada, pues esperar a la parte alta y una vez que se rompa volver a abrir esas posiciones, porque ya digo que yo creo que el escenario más probable es empezar a recuperar el terreno perdido. En Estados Unidos, pues más de lo mismo. Fijaros cómo en el Nasdaq tenemos otra vez cotizando en la parte alta a la mayoría de... Fijaros aquí, tenemos toda esta zona de control y por lo tanto pues la estrategia sería la misma. Esperaría a ver si rompemos máximo, pero fijaros en esta vuelta en V, prácticamente recuperando desde el viernes por la tarde todas las caídas del jueves, buenas declaraciones de Mario Draghi, esta vez sí, que sentaron bien al mercado en una que tuvo el viernes a las 8 y por lo tanto pues lo dicho, si rompemos máximos esta zona de los 4.735, lo natural sería volver a abrir largos y desde aquí empezar a tirar, ¿vale? En el Dow, pues haría la misma estrategia. Fijaros que el jueves lo que hizo fue un apoyo prácticamente en la directriz que venía guiando toda la caída. Fijaros cómo no se vuelve a cerrar por debajo y desde aquí, si rompemos máximos, yo creo que lo natural sería volver también a esas subidas. Con lo cual, operativa que haríamos, pues por encima de la parte alta, abrir largos y el objetivo pues en torno a estos 18.150 que tenemos marcados por encima. Y por último, en el Russell,
pues el único que no ha completado todavía la vuelta, fijaros que frente al resto de selectivos está quedando un poquito más rezagado y pienso que puede ser interesante para tomar posiciones. Fijaros cómo frente al resto de índices todavía no llegamos a esta parte alta, con lo cual una vez roto la zona de resistencia, que era esta zona de aquí, creo que es un buen índice para estar posicionados y para mantener esas posiciones abiertas con objetivo en torno a los 1.200 puntos si no hay mucha novedad. Con lo cual, en renta variable, pues yo creo que debería ser una sesión tranquila y que por encima de los máximos deberíamos de terminar yéndonos arriba, ¿vale? Vamos a ver Japón, que estamos nuevamente en la zona de control en torno a los 19.700 y aquí haría exactamente lo mismo. Por encima de máximos, volver a abrir largos, objetivo 20.000. Mientras no llegue a romper estos niveles, pues quizás sea más sensato de momento esperar y estar fuera a la espera de que rompamos. Pero si no, yo creo que no hay mucha novedad y ya digo que lo más normal sería volver a la parte alta y confirmar también esa vuelta en V que están haciendo pues bueno, prácticamente todos los índices. En China continúa la debilidad, desde hace tiempo comentamos que el objetivo vuelve a ser esta zona de soporte, los 9.740 puntos y por lo tanto sigue siendo un índice yo creo que claramente bajista. Objetivo, pues para aquellos que queráis abrir cortos en tendencia, lo que yo haría sería esperar a que pierda esta zona con hueco y zona de soporte y si perdemos estos niveles yo creo que abrir cortos sin mucha novedad, objetivo 9.200 aproximadamente, ¿vale? Yo creo que muy buen índice para estar corto perdiendo estos niveles de referencia, ¿de acuerdo? No sé si tenéis algún otro índice, alguna pregunta sobre renta variable y si no pasamos ya a divisas. Realmente, pues bueno, debería ser una sesión más o menos tranquila y desde aquí, pues bueno, poco que comentar. En Rusia, posiciones bajistas, lo comentábamos, perdiendo la zona de soporte, mantenerlas y el objetivo en torno a 760 puntos. Yo creo que no hay mucha novedad. Todo lo que sean cierres por debajo de esta zona invita a pensar en cortos y, pues bueno, la vela que nos está dejando ahora mismo realmente nos invita a eso. Esto por encima de máximos y aprovechar el movimiento, pues bueno, yo creo que prácticamente primer objetivo 795 y si los perdemos irnos a la parte de abajo, zona de soporte en torno a los 760 puntos. Vamos ya con divisas entonces. Empezando por euro-dólar, que ahora mismo yo creo que estamos en un punto clave para las próximas semanas. Fijaros que estamos testeando antiguo soporte y resistencia, nivel importantísimo desde mi punto de vista, actuando como soporte en estas zonas, una vez perdido actuando como resistencia y ahora debería de volver a frenar las caídas otra vez. Si lo volvemos a perder, pues yo creo que todo lo que sean cierres por debajo del 1.08 invalida nuevamente el escenario alcista y desde aquí lo normal sería volver a por lo menos apoyarnos en la zona del 1.06, 1.07. Con lo cual, niveles muy importantes y lo dicho, si perdemos esta zona yo creo que es para abrir cortos muy claros y pues empezar a recuperar el terreno perdido con esta vela. Realmente las palabras de Draghi, bueno, pues lo comentábamos el jueves, el viernes no fueron tampoco excesivamente malas para esta caída del mercado y pues lo dicho, si perdemos estos niveles yo para estar bajista en euro-dólar sin ningún tipo de duda y aprovechar la caída hasta esta zona del 1.06, escenario que además encajaría con la recuperación de la renta variable, esa correlación inversa que hay entre el euro-dólar y el DAX, yo creo que si esto termina cayendo lo normal es que el DAX termine por recuperar prácticamente toda la caída del cual. Interesante, si perdemos esta zona, cortos por debajo del 1.08 y mientras tanto por el momento no veo largos. Sí que estamos en zona de soporte, con lo cual puede ser interesante para abrir largos, pero veo bastante debilidad y por lo tanto por el momento yo no me atrevería. Respecto a la libra, pues comportamiento bastante parecido, fijaros cómo perdiendo también terreno y yo creo que es un índice, es un par para estar cortos y no hay mucha novedad. Fijaros cómo llegamos a la zona clave, anterior resistencia, no consigue romper y desde aquí comienzan las caídas. Ahora mismo no tenemos prácticamente ninguna referencia en todo este tramo debido a la violencia de la subida y por lo tanto yo creo que, pues bueno, posiciones bajistas en euro-libra, si no hay mucha novedad, por lo menos deberíamos de irnos hasta esta zona 0,7114 y por lo tanto aprovecharlas, creo que vamos, no debería de haber mucha novedad hasta estos niveles.
Libra, dólar, pues un par que ahora mismo no me gusta para operar. Fijaros que frente a las caídas claras que estamos viendo, bueno, que acabamos de comentar con el euro, libra, dólar, dos monedas bastante fuertes ahora mismo y yo creo que pues complicado este escenario en el que vemos prácticamente cotización sin rango. Si tuviera que elegir algo, por si alguien está dentro, quizás elegiría posiciones alcistas buscando largos hasta la directriz. Un testeo nuevamente a esta directriz que une esta estructura de máximos decrecientes, creo que sí que puede darse stop por debajo de mínimos y largos hasta estos niveles. Pero ya digo que con cautela porque no es el par que más me gustaría para operar ahora mismo. Respecto al yen, pues bueno, creo que largos de dólar-yen también de manual. Fijaros cómo tenemos esta cotización en un rango lateral en las últimas sesiones, parte de abajo marcada por toda esta zona y la parte alta, pues bueno, esta zona de resistencia que lleva 3 intentos intentando romper y no lo consigue. Fijaros cómo tuvimos un buen rebote, desde aquí yo creo que lo natural sería volver a irnos a la parte alta y nuevamente testear estos máximos, ¿de acuerdo? Con lo cual, largos hasta esta zona y luego, si volvemos a romper la zona de 123,71, volver a abrir nuevamente posiciones alcistas. Si no hay novedad, pues bueno, confirmaría también esa vuelta en V desde el jueves y por lo tanto creo que todavía le podría quedar un poquito de recorrido, ¿vale? Respecto al euro, pues también posiciones bajistas yo creo que son buenas para estar. Mantenemos esa estructura de máximos decrecientes, realmente pues ahora mismo en estas posiciones no rompemos nuevos máximos, fijaros que solo rompemos esta directriz acelerada de corto plazo y por lo tanto pues yo creo que la estructura de fondo sigue siendo bajista. Pienso que son buenas oportunidades ahora mismo abrir cortos y objetivo, en primer lugar, un pullback a la directriz, esta zona del 132,80 y si la perdemos, volver a abrirlos hasta esta zona de control que tenemos pintada aquí en amarillo, que correspondería con esta zona de anteriores máximos que no logro romper. Con lo cual, ya veis que el euro prácticamente respecto a cualquier divisa ahora mismo, con la violencia de las subidas o caídas en función del par del jueves, nos va a dejar yo creo que buenas oportunidades para los próximos días. El franco, pues ya sabéis que el franco tiene un movimiento ahora mismo inverso respecto al euro muy claro. Si nos fijamos con euro-dólar, pues el franco hace exactamente lo contrario y pues por lo tanto ahora mismo todas estas caídas que podemos ver en euro-dólar yo creo que deberían llevar al alza al par dólar y por lo tanto posiciones alcistas en estos niveles buscando testear nuevamente esta zona creo que puede ser una oportunidad bastante buena para los próximos días. Vamos ya con oceánicas, empezando por el euro dólar australiano, que pues más de lo mismo respecto a lo que comentábamos. Fijaros que sí que rompemos esta estructura de máximos decrecientes, señal alcista, pero nos quedamos atascados en esta zona. No conseguimos romper y por lo tanto pues el escenario que mantengo todavía yo creo que es de caídas. Quizás hacer pullback nuevamente a la directriz, pero ya veis que en la mayoría de pares el euro pinta bastante mal después de toda esta subida. Frente a lo que comentábamos con la libra, que prácticamente yo descontaría ya los cortos y creo que es un buen momento para entrar, aquí quizás exigiría perder mínimos, ¿de acuerdo? Por debajo de esta zona de 47,70 aproximadamente, abrir cortos, pero fijaros el poco rango que está teniendo por estas últimas horas, lo más interesante puede ser esperar a que pierda mínimos y por debajo de mínimos abrir esas posiciones bajistas, ¿vale? Respecto al dólar, pues también creo que con pinta de buscar cortos. El dólar recuperando algo de terreno, estamos en este rango lateral y creo que lo normal sería volver a apoyarnos en esta zona. 0,7280 aproximadamente me gusta bastante para estar bajista y por lo menos hasta esta zona de anterior soporte me gusta como posibilidad de caída, ¿vale? Vamos a ver el canadiense que tenemos por aquí y rotura alcista que debería de llevar hacia arriba al par y también hacia abajo al Texas, que vamos a ver ahora. Buen par para estar largo
Fijaros que rompemos ya con los últimos máximos y creo que por lo menos el objetivo que tenemos marcado, este 1.3455, lo debería de testear. Por lo tanto, me gusta como opción alcista y para las próximas semanas creo que es un buen activo en el que poder estar posicionados. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna divisa me vais preguntando. Sí, vamos a empezar por libra australiano. Vamos a alejar un poquito el gráfico. Vale. Fijaros que en el corto plazo volvemos a tener cierres por encima de la directriz bajista, directriz demasiado acelerada y quizás nos deje todavía alguna operativa alcista. Si analizamos estos impulsos, tenemos un primero hasta y un segundo hasta esta zona. Llegamos a la primera zona de nivel, que sería esta zona de aquí, testeada ligeramente, pero yo creo que deberíamos de volver a tener otro toque por lo menos hasta estos niveles, con lo cual entre el 38 y el 61. Por lo tanto, creo que es un par en el que podríamos aprovechar esas operativas alcistas, stop por debajo de estos mínimos y buscar nuevamente esta zona. Yo creo que si no hay mucha novedad, ya digo que por lo menos testear estos niveles, irnos a la zona de 207 aproximadamente, me gusta bastante, siempre y cuando mantengamos nuevamente cierres por encima de esta directriz. ¿De acuerdo? Y me quedaba euro corona, que lo tengo por aquí. Tengo la Noruega, vamos a abrir sueca. Vale. Vale, por aquí tenemos el gráfico. Fijaros que estamos en una zona de soporte de medio plazo, nivel muy importante que no debería de perder y, por ejemplo, frente a otros pares en los que sí que veía posiciones bajistas muy claros, como puede ser el euro-dólar, como puede ser, pues bueno, el euro frente a la libra, aquí no lo veo tan claro por la zona en la que estamos cotizando. Nuevo testeo a esta parte sin romper, realmente creo que es de los pocos pares en los que me plantearía buscar esa operativa alcista teniendo al euro por el medio. Stop por debajo de mínimos y buscar largos hasta esta zona puede ser una opción interesante. No encaja con lo que estamos viendo con el euro prácticamente con ningún par y por eso no me gustaría mucho esa posición. Si tuviera que tomar alguna, elegiría esa, pero realmente no creo que sea el mejor par para estar posicionado. Mantenemos esta estructura de máximos decrecientes, señal clara de debilidad, pero fijaros que estamos en una zona de soporte bastante fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 intentos de ruptura y todavía sin conseguirlo. Con lo cual, para abrir cortos, creo que lo más interesante podría ser esperar y por debajo de mínimos abrir nuevamente esas posiciones bajistas. Mientras tanto, o largos buscando nuevamente testear esta directriz o estar fuera porque no lo está dejando muy claro, ¿de acuerdo? Ya digo que complicado jugarte largos ahora con euro, pero yo creo que con la vela y la zona en la que está apoyándose sería lo más sensato, esto por debajo de estos mínimos. Y eso sí, yo creo que sí que puede dejar muy buena oportunidad este par si perdemos esta zona. Cotizando por debajo de estos mínimos, creo que es una entrada de cortos bastante clara y nos iríamos como primer objetivo a esta zona de aquí que testeamos en el mes de febrero. ¿De acuerdo? Y si no tenéis más preguntas sobre divisas, pasamos ya a materias primas. Vamos a empezar por el oro, que, pues bueno, ruptura alcista de la cuña bajista que habíamos comentado ya el viernes y realmente ahora corrigiendo un poquito. ¿Podríamos tener una corrección mayor? Pues de momento no lo veo. Creo que el oro puede seguir tirando por el momento. Por lo menos, fijaros que tenemos una caída bastante fuerte desde máximos.
y por lo menos testear esta parte alta. Yo creo que lo podría hacer hasta la zona de 1100, 1099 y ahí veríamos ya si merece la pena buscar alguna posición bajista. Por el momento no veo cortos y me decantaría más por largos, teniendo esta zona como una zona de consolidación después de las subidas tan violentas y buscando, ya digo, la zona de 1100, ¿de acuerdo? En el petróleo que comentábamos anteriormente, pues creo que debería de seguir cayendo y que las posiciones bajistas se pueden mantener. No rompemos esta estructura de máximos decrecientes, fijaros que la directriz sigue activa. Yo creo que lo normal sería testear esta zona de soporte, 42.20, y si lo perdemos, cortos clarísimos de crudo, prácticamente hasta esta zona que tenemos en verde, pintada, si no hay mucha novedad. Fijaros que la estructura, pues bueno, es bajista, lo mires por donde lo mires. Ahora, con esta especie de triángulo descendente que nos está marcando, como perdamos estos mínimos, le puede quedar caída y bastante al petróleo. Prácticamente los dos. Fijaros el Texas, pues objetivo, pues yo creo que esta zona de 38-40 nuevamente no tenemos ninguna referencia en el corto plazo y el problema es que, pues lo que os comentaba, el dólar canadiense con pinta de seguir tirando hasta máximos y eso llevaría a la baja al petróleo. Por lo tanto, pues fijaros esta estructura, bueno, aquí un gráfico semanal también de muchas caídas y yo creo que lo normal sería testear esta parte de mínimos de aquí que vimos en agosto, todavía si no hay mucha novedad, con lo cual cortos de petróleo creo que es una estrategia bastante buena. Además jugaría a nuestro favor el hecho de que, pues si finalmente se suben esos tipos de interés en Estados Unidos en el mes de diciembre, presionará a la baja esa apreciación del dólar, las materias primas, y por lo tanto, pues yo creo que puede ser una buena estrategia para las próximas semanas. ¿De acuerdo? Me preguntan por la relación del canadiense y el petróleo. Sí, mira, voy a poneros el gráfico exacto para que lo veáis. Fijaros que tiene una correlación inversa pues prácticamente exacta. Siempre que uno sube, el otro baja y al revés, ¿vale? Con lo cual estamos en 4 horas, vamos a ponerlo en diario, por ejemplo. Fijaros que, pues bueno, todo lo que implica caídas del petróleo, sube el canadiense y viceversa. Por lo tanto, viendo la estructura que nos está dejando el canadiense, que prácticamente es de romper nuevamente estos máximos, si rompemos al alza, pues esto debería llevar a la baja al petróleo y por lo tanto aprovechar esa ruptura o bien en el canadiense o bien con cortos de petróleo, que prácticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que es una estrategia bastante buena y finalmente, pues lo que comentaba, que el canadiense rompa arriba, pues nos llevaría bastante abajo al Texas, ¿vale? Con lo cual, estrategia para tener en cuenta. Vamos a ir con las agrícolas, empezando por el trigo, que de momento sigue recuperando terreno después de todas las caídas, aunque no le veo mucho más arriba. Fijaros que de momento no marcamos nuevos máximos, tenemos encima este hueco. Ahora, pues quizás aquí me atrevería a buscar cortos, buscando este cierre del hueco y apoyarnos nuevamente en esta zona que actúa como nivel de control desde hace ya pues prácticamente 2 meses. En el maíz, todo lo que eran cierres por encima de estos niveles eran posiciones alcistas, llevamos ya tiempo comentándolo y pues probablemente nos vayamos todavía un poquito arriba. Ahí estamos corrigiendo algo, pero yo creo que hasta la zona de 385 podríamos irnos y buscar posiciones alcistas me parece interesante. En café también creo que podríamos seguir subiendo. Fijaros cómo volvemos a recuperar este nivel que era la clave y desde aquí cerrando por encima de estos máximos, esta zona de 126.18, yo creo que pues bueno, sería nuevamente posiciones alcistas e iniciaríamos un impulso pues bueno, prácticamente hasta los 132. Así que un activo a tener en cuenta bastante más claro que el trigo y el maíz si llegamos a romper, ¿vale? Azúcar, pues de momento sigue atascado sin conseguir romper y el objetivo que mantenemos sigue siendo esta zona. Para confirmar tendría que romper al alza, es decir, superar esta zona de 15.75 aproximadamente y si lo hace, pues me gusta bastante para abrir largos, con lo cual activo que yo recomiendo tener muy presente, esperando a que se produzca esa ruptura y desde aquí que rompamos máximos, ¿vale?
No sé si tenéis alguna otra materia prima, alguna pregunta que os haya quedado. Cacao. Pues con la misma estructura prácticamente que todas las materias primas. ¿Diferencia que podemos ver? Pues que estamos llegando a zona de resistencia y por lo tanto puede ser complicado que siga subiendo directamente. ¿Qué estrategia podríamos seguir? Pues de momento yo mantendría cortos hasta esta zona, un poquito más abajo, hasta los 3.400, largos, perdón, hasta 3.400 y ahí cerraría. Y luego volvería a abrirlos si conseguimos romper la zona de 3.413. Creo que es un activo que debería de seguir subiendo. La estructura que tiene, pues fijaros que no tiene nada que ver con lo que tenía el resto de materias primas agrícolas y fijaros que, pues bueno, subida perfecta, ligera corrección, zona de distribución, los anteriores resistencias actuando muy bien como soporte y yo creo que esto le viene bien para oxigenar un poquito la subida. Ya digo, largos hasta los 3.400, ahí cerraría y por encima de 3.413 volvería a abrir una vez que hayamos ya roto esos máximos. Fijaros que, pues bueno, la estructura, estamos ahora mismo en zona de resistencia, pues bueno, complicada de romper, pero creo que debería de hacerlo y es un activo que pienso que puede tener buen recorrido para las próximas sesiones, ¿vale? Con lo cual, ya digo, atención a este nivel y si queréis ser más conservadores, pues simplemente esperar a que lo rompa y ahí ya abrir largos con tranquilidad, porque como mínimo proyectaríamos este rango lateral hacia arriba, con lo cual, pues bueno, nos podría dejar niveles, yo creo que aproximadamente hasta esta zona de aquí, ¿vale? Con lo cual, activo también muy, muy interesante. Y no tengo ninguna pregunta más por ahí pendiente, así que por mi parte me despido ya. Espero que os haya sido de utilidad y, como siempre, agradeceros vuestra presencia en el seminario. Un saludo y muchas gracias a todos.